Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy se ha producido, tal como dice allí el videógrafo, rebelión en el cristianismo, un hecho político de trascendencia. Hoy Miguel Ángel Pichetto, el jefe de los senadores del Frente para la Victoria, pateó el tablero en un tema que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la ocupa y le preocupa. Enseguidita nomás voy a fijar la posición editorial sobre este tema, pero ya le estoy diciendo que va a marcar parte de la agenda de los próximos días porque se trata de la ley de telecomunicaciones. Le digo rápidamente que hoy tenemos invitados a aquellos que tributan al Frente Amplio UNEN y que seguramente votarán a la Unión Cívica Radical o al socialismo, depende de quién gane la interna, como uno de los economistas de prestigio que están allí, Javier González Fraga. Buenas noches y gracias por estar aquí, Javier. Está también Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad, buenas noches, quien lleva los colores, por supuesto, de Mauricio Macri. Y enseguidita nomás va a venir el diputado y exgobernador Mario Das Neves para hablar de la ley de hidrocarburos, entre otras cosas, y él empuja la candidatura de Sergio Massa. Los columnistas, cada uno de ellos trae un tema caliente y un tema polémico. Por ejemplo, el señor José Antonio Díaz va a hablar de este plancito, así lo ha bautizado, este plancito oficial para salir de la crisis. Carlos González Prieto nos va a contar de qué manera ha impactado fuerte y muy negativamente en el campo, no solo la política del kirchnerismo, sino también las terribles inundaciones que se están viviendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en otros territorios nacionales. Y Diego Leuco va a hablar en su informe especial acerca de los enemigos íntimos. Amado Vudú tiene como uno de sus principales enemigos a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP. Vamos a desarrollar ese tema enseguidita nomás. Pero yo le decía que hay una rebelión en el cristianismo. Le cuento de qué se trata de la forma más sencilla posible. Está la ley de telecomunicaciones, hoy fueron a defenderla al Senado de la Nación, fíjese, Jorge Milton Capitanich, Julio De Vido y Norberto Werner. Fueron a defenderla y se encontraron con que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, un hombre absolutamente alineado con cualquiera de los oficialismos del peronismo, con Menem, con Duhalde y por supuesto con Néstor y con Cristina, que siempre ha defendido a rajatabla las políticas oficiales, salió a manifestarse fuertemente contra algunos aspectos de la ley de telecomunicaciones que a mi criterio es un verdadero escándalo que promueve un monopolio extranjero de las comunicaciones como nunca ha habido en la historia de la Argentina y que además dicen las malas lenguas que la tarjeta Banelco, un poroto fue la tarjeta Banelco al lado del dinero que se movió en esta situación. Es tan grave el tema que la información que yo dispongo es que la propia presidenta de la Nación se comunicó con Pichetto y le dijo: quiero que pase por una sola comisión y me lo aprobás a libro cerrado rapidito al tema. Sin embargo, la respuesta de Pichetto fue crítica, dijo que habría que incorporar, por sentido común, a algún tipo de mirada antimonopólica de esto. Dijo además que Telefónica, quien va a ser la beneficiaria principal de esta ley de telecomunicaciones, no invirtió un solo peso. Mire, vale la pena escuchar cada una de las palabras de alguien que es el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria y parecía un opositor. Yo tengo problemas diplomáticos con el Reino de España porque las experiencias empresarias en este país de los españoles ha sido lamentable, casi diría un capitalismo colonial, sí, de llevarse todo, vaciar todo, no poner un peso. La empresa Telefónica sigue manteniendo los cables de cobre del sistema, no han invertido un mango. Quiero ser sincero, casi en un lenguaje popular, no han invertido un peso. Por eso tenemos problemas en las comunicaciones telefónicas. Por eso nos cuesta comunicarnos con el celular. Sería bueno evaluar alguna norma que tienda, digamos, en cierta medida, darle a la ley un marco de defensa de ese sector nacional que en algunos casos se invirtió también en fibra óptica. Estoy hablando de medianas, estoy hablando de pequeñas, estoy hablando de los pueblos donde el único sistema de cable era el que estaba en el pueblo, en la ciudad,
que daba trabajo, que son nacionales, que son argentinos. No hace cosa que los que no pusieron nada, si no ponemos alguna cláusula y después la reglamentación, que confío que la van a hacer con la mirada siempre, digamos, antimonopólica que tuvo el gobierno frente a todas las posturas, pero a lo mejor pensemos o repensemos alguna norma dentro de la ley tendiente a la preservación de este espacio que me parece que en el espíritu de la ley de medios estuvo muy vigente y que hoy mismo me parece que está también en el ánimo de muchos legisladores, de senadores, por lo menos con los que he conversado, ver si podemos, con una visión inteligente, digamos, preservar, darle tiempo, permitir la adecuación de ese viejo sistema de cable, que son más de 700, 800, que han trabajado en la Argentina y que no pueden ser, digamos, barridos por un esquema tecnológico de concentración. Porque además lo que hay que reconocer es que lo que no invirtió Telefónica lo invirtió el país. Bueno, importante lo que ha marcado Miguel Ángel Pichetto. Dicen que desde el punto de vista ideológico, esta ley lo deja a Carlos Menem como un hombre de izquierda. Pocas veces se ha generado un viraje tan violento y tan rápido de Cristina Fernández de Kirchner. Hace muy poquito, de términos históricos, cuando llevan adelante la ley de medios, ella pone la prohibición de que las telefónicas puedan participar en el negocio del cable y en el negocio de la televisión, básicamente porque de esa manera logró que fuera apoyada la ley por sectores de izquierda. Le pusieron un freno al tema de las telefónicas. Ahora hace absolutamente todo lo contrario. No hay demasiadas explicaciones desde el punto de vista ideológico. Dicen que en la desesperación por llevarse puesto y quebrar y fracturar al grupo Clarín, ni siquiera repararon que asimismo se llevaban puesto a los cables de Vila Manzano, a los cables de este canal, de Telecentro, de Alberto Pierri, a lo que decía recién Miguel Ángel Pichetto, 700 operadores de cables del interior del país, que en general son pymes familiares, que con gran esfuerzo han instalado fibra óptica, y es la fibra óptica que Telefónica, con cero inversión, va a utilizar según si se aprueba esta ley tal como está. Es, insisto, el tema escandaloso. ¿Quién gana con esto? Cristina Fernández de Kirchner, desde el punto de vista político, porque prácticamente dejaría el monopolio comunicacional con Telefónica. ¿Y quién pierde con esto? Además, todos los ciudadanos argentinos en su doble condición, en la condición de cliente, porque cuando hay un monopolio de esta característica, la tarifa y el precio después lo ponen como quieren. Y además en su condición de ciudadano, porque quien maneja semejante nivel de concentración económica hace lo que quiere con los contenidos, Hoy, digamos, el pluralismo que hay en las empresas de cable habilita posibilidades de diversidad política y económica que seguramente un grupo tan fuertemente concentrado no lo va a lograr. Simplemente le digo que en su discurso Pichetto terminó diciendo en criollo: el que no puso un peso se va a quedar con todo. Se olvidó de agregar, simplemente sería demasiado pedirle a Pichetto, que es el producto de estos 11 años del gobierno sosteniendo absolutamente todo lo contrario, combatiendo los monopolios, y dicen que favorecían a las industrias culturales y a las industrias nacionales. Y han hecho, en este caso, la ley apunta a todo lo contrario. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver si ya no es tarde, no es demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con Javier González Fraga. Gracias por estar aquí. Gracias por Javier. invitarme, Alfredo. Bueno, ya llegó el exgobernador y diputado por el Frente Renovador. Enseguida vamos a charlar. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, yo decía Frente Amplio 1, en candidatura veremos de quién, de Cobos, de Ernesto Sanz, de Hermes Wiener, de Carrió, ya veremos. Candidatura a presidente de Macri y candidatura a presidente de Sergio Massa, ¿no? La pregunta, algo que conversábamos fuera de micrófono y fuera del aire. ¿Cuál es la explicación? Porque hasta ahora, a lo mejor me equivoco, hasta ahora había mala praxis, infantilismo en muchas cosas, apagar medidas económicas equivocadas con otras peores.
Pero en este caso hay como, en este caso, en el de las telecomunicaciones y en la de ley de hidrocarburos, que ahora vamos a charlar especialmente con Mario Dasneves, hay como una suerte de viraje ideológico feroz sin demasiada explicación, ni siquiera dentro del discurso del gobierno. Yo agregaría el acuerdo con China a esa lista. El acuerdo con China también. Sí, seguro, porque el acuerdo con China, a cambio de unos pocos yuans que sirven para pagar el déficit comercial que tenemos, se parece mucho, hay diferencias también, pero se parece mucho al acuerdo con Inglaterra en los años 30, el que llamamos el Roca-Runciman, donde a cambio de poder volverle a vender carne a la recién creada comunidad inglesa, comunidad británica, se le dieron una cantidad de ventajas en el comercio a los ingleses que significó una dependencia de insumos importados de Inglaterra. Acá estamos entregándole a los chinos una cantidad de ventajas a cambio que nos sigan comprando soja, que ni siquiera es carne. O sea, la soja tiene mucho menos empleo que una tonelada de carne y eso es gravísimo a cambio de un financiamiento. Si uno piensa bien, yo trato de pensar bien antes de las malas razones por que vos supuesto, insinuaste. Esas pueden ocurrir o no, pero digamos... Pero están las razones de la urgencia de dólares. O sea, yo creo que tanto en el acuerdo por las telecomunicaciones, el acuerdo petrolero, el 4G también, todo esto tiene que ver con la posibilidad de recibir financiamiento por las dudas se complique el acceso a los mercados, porque se complique el tema de los holdouts en algún momento o no lo quieran hacer. Yo creo que el gobierno tiene como un plan A y un plan B. El plan que estamos viendo, que es el que se está demostrando en estos hechos, es un plan de hacerse de dólares a cambio de brutales concesiones. Yo no he hecho los números, pero un economista del espacio de Rogelio, que respeto muchísimo, Federico Sturzenegger, ha hecho los números de lo que significa el costo de las concesiones petroleras por los años por los cuales lo dan, totalmente fuera de lugar frente a lo que es la práctica internacional. 65 años. Si llegan no a ser algunas 65. años. Y por la tasa, 12% cuando está arriba del 20% en Perú, no hablo de Estados Unidos, Claro. en Perú, etcétera. Y eso cuantificado te da una cifra, dependiendo de las variables que tomen, del orden de 300.000 a 450.000 millones de dólares. Claro. Si vos por regalar 450.000 millones en un espacio de 60 años te adelantan 5.000, bueno, para el que está ahora por 10 meses más a lo mejor es negocio, pero para el país no es negocio. Lo mismo pasa con esto. Claro. Lo mismo pasa con el tema de las telecomunicaciones que hablabas y lo mismo pasa con el tema de China. Se están haciendo concesiones carísimas para la Argentina a cambio de algunas monedas que entran en estos meses de gran incertidumbre que si no, no entrarían. Ahora, cualquier otro gobierno que hubiese hecho esto hubiese sido acusada por la gente del gobierno, por la cámpora, de entreguistas del patrimonio nacional. Bueno, Digamos, eso hubiese sido la caracterización porque, bueno, en realidad son nuevas joyas de la abuela que se dilapidan, que se entregan. En el caso del petróleo, está Dasneves que sabe mucho más que yo de este tema, pero en el caso del petróleo inclusive son amigos que no han hecho nada, mucho peor que los cables de cobre que hablaba Pichetto, que no han hecho nada en 70.000 kilómetros cuadrados de áreas Claro. y que se van a beneficiar con una concesión a una tasa bajísima que se dan vuelta, la venden y es una fortuna lo que están ganando. Entonces yo creo que es gravísimo lo que está pasando y yo me gustaría ser muy claro y respetuoso, o sea, medido en esto que voy a decir, pero me parece que la oposición debería comprometerse a revisar esto, que si bien está saliendo legalmente y de acuerdo a la Constitución, hay claramente un atropello de lo formal sobre lo sustancial. Claro. Se está concesionando el futuro del país cuando no hay tal mayoría a futuro de estos tipos de temas. Y por lo tanto debería revisarse. Y los beneficiarios hoy deberían saber que van a ser perseguidos y van a ser revisadas estas concesiones. Claro, claro. De manera tal que ni siquiera tengan el derecho moral de decir, tendrán sus abogados para defender y Por cobrar supuesto. las compensaciones, pero que sepan que estas cosas tienen que revisarse. Estaba pensando, usted subraya el tema de la oposición. Yo digo la sociedad. Tampoco se ha generado demasiado escándalo. Yo no sé si que tal vez es un tema medio complejo, que es difícil de entender. Pero yo la verdad que no veo que la sociedad esté desesperada porque están regalando el petróleo, porque están regalando la posibilidad de tener mayor pluralismo en los medios de comunicación. En todos los casos hay como una
edulcorante, con Claro. algo atractivo. Sí, 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 te sí. van a andar los celulares, te dicen. Sí, sí, la teoría del Ahora van a andar caramelo los envenenado, la teoría del caramelo Te van a envenenado. andar los celulares. Van a venir algunos dólares de los chinos. Mira qué bueno, ahora te metieron 400 millones por semana, estaban llegando, 2.000 millones creo que han desembolsado, no sé cuánto. O en el tema del petróleo, vaca muerta. Esto es para desarrollar vaca muerta. Claro. Entonces, todo tiene su pequeña cosa positiva, que es de la que hablan, Claro. y un enorme costo. O sea, falta una prudente evaluación de cuánto estamos pagando por unos pocos dólares ahora, que a lo mejor son muy importantes para Cristina, pero a cambio de hipotecar el futuro de los argentinos sin ninguna duda. Esto tiene algo que ver con, yo diría, la potencia que ha tenido en su error y en sus dificultades que ha traído tanto el cepo como el tema inflacionario. Por Digamos, supuesto. Se puede mirar como una consecuencia de los anteriores errores tan gruesos. Todos estos errores que mencionás son hijos de la inflación del modelo de Néstor Kirchner. O sea, el modelo de Néstor Kirchner de impulsar la demanda a través del consumo sin impulsar la oferta, o sea, la producción y la inversión, generó un desequilibrio inflacionario. Para minimizar este desequilibrio inflacionario aparecen los cepos, el atraso cambiario, el atraso tarifario que te lleva a la crisis energética, las trabas a las exportaciones. Todo es hijo de eso, lo del INDEC, el aislamiento del mundo. O sea, todas las consecuencias difíciles que estamos viviendo son hijas del excedente inflacionario que provocó la política de Néstor Kirchner, implementada a partir especialmente de la salida de La Baña en el 2005, que generó este desequilibrio inflacionario y que para moderar la inflación, sin ni siquiera mencionarla, trabaron las exportaciones de carne primero, pusieron las trabas a las exportaciones de lácteos, mintieron con el INDEC, que significó el aislamiento de Argentina, los ROE, las trabas después a los cereales, el atraso cambiario que ha puesto de rodillas a todas las economías regionales, el atraso tarifario que te llevó a la pérdida del autoabastecimiento y la crisis energética que nos obliga a importar 13.000 millones de dólares en combustibles. Todo es hijo de lo mismo. Por eso es que hay una coherencia en este deterioro de la situación económica. Claro, tiene toda explicación, no es que... No es culpa de Kicillof del último año. Claro. Y por eso te dije, no es solo el cepo, va más allá, es anterior al cepo. El cepo también es una consecuencia del atraso cambiario, y el atraso cambiario es una consecuencia del proceso inflacionario desatado por las políticas que se implementaron a partir del 2005. Y esto yo le agregaría una mirada política, ¿no? Hoy la presidenta está internada, la información que hay es muy poca, y el presidente de la Nación a cargo es Amado Boudou, digamos, ni siquiera se sabe si hizo traspaso del poder la presidenta, no hay información al respecto, y un hombre que ha tenido facturas truchas, documento nacional de identidad 3 veces trucho y domicilios truchos, además de todo lo demás de que se lo acusa, es digamos, desde el punto de vista, yo diría, ético republicano, también muy preocupante, ¿no? Sí, lo único dato positivo, Alfredo, si me permitís, es falta un año. O sea, pongámonos el caso. Es la parte esperanzadora. Claro, decir, bueno, esto por lo menos se acaba, esto se acaba. Claro. Creo que vos me hablabas de UNEN, yo te quiero contar qué está pasando en UNEN. Mientras lo que sale en los diarios son a lo mejor las desinteligencias, que si alguien se levanta y que hay muchos candidatos, UNEN sigue trabajando en muchos temas. En el área económica ya llevamos más de 6 reuniones donde nos hemos puesto de acuerdo, hemos ganado confianza personal. El 2 de octubre pasado hicimos todo un anuncio de las conclusiones. Yo he ido a distintos eventos a comentar estas conclusiones. O sea, yo creo que esto es muy positivo y permitime que lo diga porque esto no sale en los diarios, ¿no es cierto? Sale si alguien se levanta o algo. Y dentro de los candidatos de Frente Amplio, usted ya tiene, creo que se lo pregunté la otra vez, ¿ya tiene un corazoncito de uno de los candidatos? Todavía. No, va a trabajar para estoy trabajando por el espacio. Supongamos yo creo que ganan. falta mucho. Supongamos que ganan la elección y lo convocan a usted o como ministro de Economía o como jefe de gabinete o como lo que sea. ¿Qué es lo primero desde el punto de vista económico que recomendaría? Obviamente combatir la inflación, pero claro, ¿qué? ¿De qué manera? ¿Qué señales? No, pero primero que tienes una definición política. Claro. Es decir, queremos salir de la inflación. Lo antes posible, pero sin costo social. Claro. O sea, es un antes posible, pero que te lleva a un gradualismo para evitar el costo social. Seguro. Porque no puede ser
que para salir de la inflación hagamos un golpe de devaluación, una licuación del gasto público, que se abandonen todos los planes sociales de golpe, que se atrase la jubilación, que desaparezca la asignación universal por hijo. Nada de todo eso lo queremos. Entonces, queremos bajar la inflación lo más rápido posible, pero cuidando que esto no signifique ningún costo social para nadie y especialmente para los que menos tienen. Entonces, eso te obliga a trabajar en impulsar inmediatamente la inversión y un país productivo, recrear condiciones para que se entusiasmen los empresarios. Esto implica desarmar todas las trabas, implica bajar impuestos, pero también generar expectativas de una integración inteligente al mundo, en lo financiero y en lo comercial. O sea, hay que trabajar con expectativas que se construyen desde el primer minuto, aunque tardes algunos años en lograrlas. Seguramente vamos a tardar 3 o 4 años en reordenar las cuentas públicas, seguramente vamos a tardar 3 o 4 años en reordenar un gasto público que queda muy clientelista, atado a una cantidad de planes y de cosas y de una baja productividad, con un 60% de aumento del empleo público. Pero hay que ser claro desde el día 1 que uno quiere lograr una economía competitiva, integrada al mundo, con un tipo de cambio que sea competitivo, trabajar en la infraestructura, apoyar a las pymes, a las economías regionales. Creo que estos son los mensajes que se pueden dar desde el primer día. Javier González Fraga ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, vamos a hablar de varios de estos temas, por supuesto, con otro economista, pero que pertenece al espacio del PRO, al espacio del macrismo, aunque yo veo que hay entre todos los opositores que tienen posibilidad de llegar al poder bastante similitud en 4 o 5 grandes medidas que son de sentido común, que este gobierno no toma y que cualquiera de los equipos económicos, tanto del Frente Renovador como del PRO como del Frente Amplio UNEN, estarían dispuestos a tomar. Enseguida vamos a conversar con Rogelio Frigerio, de él estoy hablando, y por supuesto el diputado Mario Das Neves, para hablar también de estos temas, pero básicamente focalizados en el tema que tanto preocupa a la provincia de Chubut y a toda la Patagonia y en general los argentinos, que esta ley de hidrocarburos, que a todas luces parece verdaderamente escandalosa. Y bueno, nuestros columnistas, Diego Leuco, que nos va a hablar de cómo es que Ricardo Echegaray es enemigo íntimo de Amado Vudú, de qué manera el campo está recibiendo el sacudón de esta tormenta, de esta lluvia y de estas inundaciones, cómo lo está afectando económicamente, y por supuesto José Antonio Díaz en la economía, explicando esta suerte de plancito oficial con que el gobierno quiere solucionar un tema tan grave. Ya venimos, le doy mi palabra. Aquí estamos charlando un poquito de economía, por supuesto, con Rogelio Frigerio. Buenas noches y gracias por estar aquí, presidente del Banco Ciudad, pero además uno de los integrantes del equipo económico de Mauricio Macri, por supuesto. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con estas... Yo había planteado 2 leyes o 2 aspectos y Javier González Fraga sumó el tema de los acuerdos con China, diciendo que en realidad estamos cambiando algunos dólares por soja, que tiene poquísimo valor agregado comparado con el pacto. Y además el tema telefónico, el tema de las empresas y todo lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Y además, voy un poquito más a fondo. Suponiendo que llegue al poder, que Mauricio Macri sea presidente, ¿qué tipo de medidas tomaría ante situaciones de estas características? ¿Lo han conversado? ¿Ya tiene una postura? Primero, medidas muy distintas, porque precisamente lo que queremos tratar de instalar en la Argentina que se viene es una mirada de largo plazo, y todas estas medidas son absolutamente cortoplacistas, son manotazo de ahogado. Son medidas... A ver, recién vengo de un homenaje a mi abuelo. A don Rogelio Frigerio del Tapir. Así es. Y básicamente lo que se planteaba es que ese gobierno, el de Frondizi, en los primeros 100 días de gobierno, de un gobierno que quedó trunco, que duró 4 años, nada más, implementó prácticamente el grueso de sus políticas, en los primeros 100 días. Este gobierno, en los últimos meses de su gestión, está intentando implementar una andanada de leyes, básicamente con este criterio de conseguir los dólares que hagan falta para llegar, por lo menos ese sería el criterio de una mirada razonable, digamos, claro. Conseguir los dólares para terminar este gobierno de la mejor manera posible, independientemente de las consecuencias de todas estas medidas. Porque claramente, sumémosle a arriar banderas, porque básicamente todas estas medidas también son arriar banderas de un relato que nos ha inundado todos estos años. Sumémosle también lo que presumiblemente puedan hacer en enero con el arreglo con los famosos fondos buitres. Claro. Yo creo que hay una chance de que este gobierno, frente a la necesidad, tenga que arriar también esa bandera. Y me preocupan las condiciones de esa negociación, porque hasta ahora, cada vez que han negociado algo,
con el CIADI, con el Club de París, con Repsol, nos ha costado mucha plata a los argentinos, muchísima más plata que a otros países en arreglos similares, porque hemos negociado además muy mal, porque la desesperación es mala consejera para la negociación. Entonces yo espero que negocien todo lo que tengan que negociar, que arreglen todo lo que tengan que arreglar, pero que le cuiden el bolsillo a la gente. Claro. Porque hasta ahora no lo han hecho. Esta desesperación que tienen, insisto, es muy mala consejera. De todo lo que hemos visto en los últimos tiempos respecto de las encuestas, donde aparecen con bastante, digamos, insistencia tres grandes candidatos, digamos, Scioli, Macri y Sergio Massa, ¿cuál cree usted que son las virtudes que la gente, he visto que también va al interior, muchas veces acompañando a Macri y genera por su propia actividad en el banco? ¿Cuáles son las virtudes que el ciudadano común rescata de Macri ahora? ¿Qué es lo que hace que Macri haya subido en la encuesta en los últimos tiempos? Mira, por primera vez hay en la Argentina, después de muchas décadas, una expresión política, un espacio político distinto al que nos ha gobernado en los últimos 30 años, que tiene una experiencia de gestión para mostrar. No existía eso en el pasado. Muchas veces hubo expresiones políticas distintas a las tradicionales, pero que no tenían nada para mostrar. Creo que lo que más se rescata de la propuesta de Mauricio Macri es que no es verso, no es relato. Está fundada en hechos concretos en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en la educación, en el transporte, en la economía, en el manejo responsable de las cuentas públicas, en la política activa para promover la producción. La ciudad tiene distintos polos industriales y de actividad que nosotros entendemos que también hay que trasladarlo al nivel nacional y que cada provincia tiene que tener su polo productivo, su especialización, su apoyo por parte de las políticas de Estado para promover el empleo y el desarrollo. Me parece que esa es la gran diferencia. El gran diferencial que tiene Mauricio Macri es que puede hablar, puede prometer cosas, puede decir lo que va a hacer si la gente le da la confianza como para ser presidente, pero puede darse vuelta y mostrar en la ciudad todos los avances que hemos podido hacer en estos 7 años últimos. Yo creo además que en un principio los sectores opositores equivocaron un poco el diagnóstico, lo acusaban de neoliberal y en realidad le ha dado un rol al Estado bastante más fuerte que en otros lugares, un poco ya que usted nombraba a su abuelo, bastante similar a lo que es la propuesta del desarrollismo históricamente, o sea, es difícil ahora, en aquel momento, bueno, un hijo de la década del 90, Franco Macri, hoy la verdad que los que dicen que ha llevado adelante políticas donde el Estado no está presente, me parece que es por una tosudez ideológica, se le puede hacer otras críticas a la gestión de Macri, pero no que no haya tenido un Estado presente. Me gustaría hacer un debate para ver si alguien encuentra un gobierno en la Argentina actual, o alguna provincia, algún intendente, que sea más progresista que el gobierno de Mauricio Macri, que le haya dado más impulso a la educación pública. La única matrícula de la educación pública que crece en la Argentina es la de la Ciudad de Buenos Aires. En el resto del país crece la matrícula privada, porque las clases no empiezan. Y la gente no se puede dar el lujo de llevar a su chico al colegio y que esté cerrada la clase. Bueno, Capitani dijo porque en realidad nacen menos chicos, que por eso que se está dando... A ver, ¿qué gobierno le ha dado más impulso al transporte público que el de Mauricio Macri? Al medio ambiente, a la ciudad verde, a la salud, digamos. En la Argentina se vienen a atender en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, me parece que lo que hay es obviamente una visión prejuiciosa, pero también interesada de mucha de la oposición en tildarnos de derecha, de neoliberales. Claramente nuestro discurso y nuestra propuesta es desarrollista. Nosotros entendemos que no existe la posibilidad de tener un proyecto de desarrollo en la Argentina si no es liderado por el Estado. Tenemos que recuperar el Estado. La paradoja es que tenemos el gasto público más alto de la historia y el Estado más ausente. Entonces tenemos que recuperar el Estado. Y no va a ser fácil, porque ese gasto público, el más alto de la historia, tiene su espejo, que es la presión tributaria más alta de la historia. Claro. Entonces vamos a tener que darle alivio fiscal a la gente, a las empresas, y a su vez vamos a tener que recuperar el Estado. Es un desafío grande. Es un desafío y un dilema que se puede solucionar con una palabra nueva que cada vez es más importante en el inconsciente colectivo del electorado, que es la gestión de los recursos públicos. Nosotros podemos mostrar que gestionamos bien los recursos públicos y me parece que eso es lo que de alguna manera también entusiasma tanto a la gente y hace que una propuesta nueva, distinta a los que gobernaron la Argentina,
en los últimos años pueda crecer tanto en las encuestas. Y desde el punto de vista ideológico, pienso yo, por supuesto, que la gente que vota con una mirada ideológica es un porcentaje reducido, pero sí hay como cierta se salpica a sectores más amplios de la ideología. Hay un pensamiento que está en la discusión popular, en las mesas, en los asados, en el supermercado, en los clubes, con los amigos. Hay una frase muy fuerte que es: este país no lo puede gobernar alguien que no sea peronista, solo el peronismo puede gobernar este país. Eso está muy instalado en la conciencia social, pero últimamente, y ahí creo que también se ve el crecimiento básicamente de Macri, crece un pensamiento diciendo, bueno, vamos a probar con una cosa nueva, con una cosa distinta. Yo creo que el 2015 va a definir cuál es el pensamiento mayoritario de la sociedad en ese aspecto, ¿no? Nosotros crecemos, y Mauricio siempre lo plantea, porque lo que está creciendo en la Argentina es la voluntad de cambio. Y nosotros expresamos, me parece, mejor que nadie esa voluntad de cambio, y por eso la gente nos está dando su confianza y nos va tan bien en las encuestas. No por otra razón. Yo creo que lo que se viene en la Argentina es inexorablemente un cambio. Por supuesto, sosteniendo políticas que son obvias. Digo, ¿quién puede, con un 30 o más de un 30% de pobreza, con un 10% de indigencia, 1 de cada 10 argentinos se va a dormir con hambre? ¿Quién puede pensar en abandonar las políticas sociales? Hay que mejorarlas, hay que incrementarlas. La asignación universal por hijo de 460 pesos no alcanza para nada. Hay que sostener también lo que hay. Este gobierno ha transformado la jubilación en una asignación universal por abuelo. Por supuesto que hay que mantenerla, pero además hay que regenerar en la Argentina una jubilación que genere los incentivos también para que la gente aporte en su vida y que sepa que al final de su trayectoria laboral pueda cobrar lo que se merece. Hay un montón de cosas para hacer en la Argentina. Y me parece que, volviendo a esta semana de homenajes a mi abuelo, pero a ese gobierno desarrollista, se puede hacer. Si ellos lo hicieron en la década del 50 con una democracia muy débil, Frondizi tuvo 40 intentos de golpe militar, sí, con los términos del intercambio totalmente adversos, el precio de los productos que hacía la Argentina no valían nada. Hoy, con una democracia consolidada, con los mejores términos de intercambio, con costo del capital, con tasas de interés internacionales bajísimas, tiene que ser más fácil, tiene que ser posible recrear aquella idea de que un proyecto de desarrollo es factible en la Argentina, sin lugar a dudas. Estaba pensando que además hay algunos elementos centrales de lo que se podría llamar una agenda de Estado que ya están absolutamente aceptados por la gran mayoría de la población. Digamos, hablando de esto, el rol del Estado, prácticamente nadie lo discute, que no haya ningún tipo de salvajismo ni hacia un lado ni hacia el otro, no un neoliberalismo, un mercado que abandone absolutamente a la sociedad, ni tampoco un populismo que no permita ni siquiera generar nuevas empresas, nuevas inversiones. En ese sentido me parece que hay una esperanza importante para el 2015 en la posibilidad de que vengan inversiones a la Argentina. ¿Eso usted también lo siente? Totalmente. La Argentina necesita un shock de inversión y tenemos también muchas cuestiones a favor para ser optimistas en este sentido. Primero, el populismo nunca que gobierna siempre con bonanza, nunca ha generado un fondo anticíclico público. No existe eso en la Argentina. Se han exprimido el jugo de la bonanza, no han dejado nada. Pero sí el sector privado ha generado un fondo anticíclico. Hay más de 200.000 millones de dólares de ahorro de argentinos afuera del sistema. El próximo presidente tiene casi la obligación de seducir, aunque es una parte de ese ahorro, y traducirlo en inversión. Lo mismo con la inversión extranjera directa. Hay todavía mucha liquidez internacional. El mundo espera una excusa de la Argentina para traer sus ahorros acá, claro, y nosotros le damos excusas para no venir. Yo creo que hay que ser ambicioso en la Argentina que se viene. Me parece que tenemos que recuperar la ambición. Los argentinos nos hemos vuelto muy conformistas. Nos han golpeado tanto que nos hemos vuelto muy conformistas. Tenemos que recuperar la ambición. Se puede volver a ocupar un lugar preponderante en el mundo. La Argentina está aislada. Digamos, ya ni siquiera nos critican afuera. No existimos. El próximo presidente tiene que ser casi un canciller vendiendo a la Argentina en el mundo, pero me parece que las posibilidades están al alcance de la mano, que depende, entre otras cosas, de cómo elijamos los argentinos qué queremos para nuestro futuro. Y hay otra demanda que está creciendo mucho, lo noto en distintas charlas que voy dando en el interior del país, que es la demanda de la moralidad, ¿no? De la ejemplaridad pública. Hay la mirada de Amado Vudú, de los Ricardo Jaime, de los Lázaro Báez, ha ido generando como una suerte de hartazgo social, y hay un reclamo también de los candidatos a presidente que den una idea de qué piensan hacer con eso, de qué manera van a combatir ese nivel de corrupción, esa matriz que se instaló en el Estado, además de evitar
evitaron futuras corrupciones en su gobierno. Bueno, primero con el ejemplo, rescato lo que planteás. Me parece que lo que hay que recuperar en la Argentina es una dirigencia que dé el ejemplo. Esta es una dirigencia que da un mal ejemplo y tenemos que darle a la gente, desde de parte de la dirigencia, de los líderes del país, un buen ejemplo. Tenemos que elegir a los mejores. El próximo presidente tiene una tarea fundamental en volver a recrear un Estado en donde nos representen los mejores, no importa de dónde vengan. Hoy también decía, Frondizi lo eligió a Bernardo Hussein en el CONICET, a Victoria Campo en el Fondo de las Artes, a Borges en la Biblioteca Nacional. Digo, eligió a los mejores, no importaba cuál era su pasado. Su pensamiento ideológico, claro. Ellos, si estaban consustanciados con esta idea del desarrollo, con este proyecto de país, bienvenidos sean a formar parte. Y el próximo presidente tiene la obligación casi de empezar a seducir no solo a los capitales, no solo a la inversión, sino también a los mejores para que formen parte de esa propuesta o de ese proyecto de país que en la Argentina hace tanto que no tenemos. Rogelio Figueroa ha sido muy amable. Gracias, muchas gracias por estar aquí. ¿Usted quiere saber qué piensa el ex gobernador Mario Das Neves del tema de la ley de hidrocarburos, pero de todas estas cosas que preocupan a los argentinos? No se vaya. Y además, los informes de nuestros columnistas, este plancito que el gobierno está implementando, lo va a contar José Antonio Díaz. Carlos González Prieto, y de qué manera ha impactado ferozmente la tormenta de las inundaciones en el campo. Y digo, Leuco, ¿cómo es que Ricardo Echegaray, un hombre que viene de la UCD, que viene de Mar del Plata y que hoy es cristinista, es el principal enemigo de Amadou Oudou, que también viene de Mar del Plata, también viene de la UCD y también es una de las figuras que eligió Cristina para que lo acompañe? Ya venimos, le doy mi palabra. Enseguidita nomás vamos a conversar con Mario Das Neves, el ex gobernador de Chubut, actualmente diputado enrolado en el Frente Renovador de Sergio Massa. Y les recomiendo que para el final, una pequeña perlita. Tuve la posibilidad, yo diría la bendición desde el punto de vista periodístico, de poder entrevistar casi en exclusividad en Radio Mitre a Joan Manuel Serrat. Hablamos de todo, de su vida, de su música, y hemos hecho un pequeño compilado para verlo así en la intimidad de una radio, como una charla de amigos, nada menos que con el catalán, con el más grande de los cantantes que han llegado a la Argentina desde España, con Joan Manuel Serrat. Enseguidita nomás vamos con esos dos temas, con Das Neves y con Serrat. Arrancamos con José Antonio Díaz. ¿Por qué esa cosa de calificar de plancito al plan del gobierno? Lo aclaro rápidamente. El plancito es porque el objetivo de esta especie de mini plan, claro, para que no parezca tan despectivo, es juntar unos pocos dólares ahora, claro, durar hasta enero primero y hasta marzo después para sentarse con los fondos buitres. Después que venza la y cláusula empezar, claro, y empezar una etapa de negociación que puede durar poco o mucho tiempo. Este es el objetivo. Y el plancito también porque responde a los intereses. Lo que quiere el gobierno es cuidar su propio pellejo, finalmente. Ahora, algunas cosas han logrado. Vamos a decir tres cosas acá. La nueva Pax cambiaria de estos días. Lograron bajar el dólar. Los éxitos que tuvo Vanoli. Ahora, la cuenta del 2015, que es el gran problema. La nueva Pax cambiaria, la brecha cayó de 86 a 63. Sí. Es decir, entre el oficial y el blue. El blue está a menos de 14. El contado con liqui cayó a 13.38. El dólar bolsa a 13.44. Cayeron todos los dólares paralelos y el dólar ahorro creció tanto, 766 millones, sí, entre julio y septiembre. Es otra vía de fuga de reservas del Banco Central. Fuga legal. Fuga legal, absolutamente. Es el dólar ahorro, efectivamente. ¿Qué pasa? Este dólar ahorro también sofocó al blue, porque finalmente la gente saca los dólares de manera legal por la vía de la FIP, y más barato, claro, que es más barato, es el dólar oficial. ¿Qué consiguió Vanoli concretamente, a quienes todos le tenían mucho miedo, sobre todo en el establishment? Subió la tasa de interés en los bancos, con lo cual se aplicó a los plazos fijos menores a 350.000 pesos. Los plazos fijos en pesos crecieron 3.000 millones de pesos. Es decir, que cuando la gente encuentra una protección a su ahorro, a su plata, incluso al peso,
responde. Finalmente también hubo un acuerdo que alguna cosa veníamos hablando, el swap con China. Claro. El swap con China, en realidad, el yuan no es convertible en dólares. Claro. Hay una cantidad de pavadas que dicen los funcionarios. ¿Qué es el swap? Es un canje. Es decir, ellos nos dan yuanes a nosotros para que compremos productos chinos no con dólares, sino con yuanes. Con esos mismos yuanes. Y ellos tienen pesos para comprar productos argentinos, no en dólares, sino en pesos. En pesos. Básicamente soja. Básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa un asiento contable en el Banco Central, Claro. que en este caso fueron 841 millones de dólares que subieron el nivel de reservas arriba de los 28.000 millones. Y después una cosa muy interesante, que lo vamos a hablar más extensamente en algún momento, el gobierno lanzó un bono, una buena idea, lanzó un bono tipo dólar linked. Claro. Es decir, que está atado al dólar, nominado en dólares, pero que es efectivo en pesos, al tipo de cambio oficial. Una idea interesante para hacerse de cierto financiamiento y no pagar los dólares paralelos que por lo menos existían hasta ahora. Ahora, el último punto, la cuenta 2015, y me voy a valer de una cuentita del almacenero que esta vez no la hice yo, sino el equipo económico del Banco Ciudad, justamente. Pasa en limpio todos los compromisos y dice, hay vencimiento de deuda por 13.000 millones de dólares del Estado Nacional. Hay otros 2.000 millones de dólares de las provincias. Y hay 5.500 millones de las empresas, del sector privado. En total, 24.700 millones. Es decir, prácticamente la reserva... La totalidad de la reserva un poco menos. Es decir, podemos ganar tiempo. Y de hecho el gobierno lo ganó, tranquilizó el mercado cambiario. Ahora eso es muy frágil. En cualquier momento podemos volver a la situación siguiente, solo llegar hasta enero y después vemos. En fin, no es un plan con todo lo que significa. De todas maneras, es absurdo hablar de plan de un gobierno que se está yendo en un año, ¿no? Claro. Bueno, es plancito, pero algunos éxitos todavía hay que esperar. Los ha logrado. José Antonio Díaz, dando toda la información con la mayor, yo diría, verosimilitud y con el mayor equilibrio desde el punto de vista político y económico. Sí, Carlos González Prieto, que estoy saludando. Buenas noches, Carlos. Bueno, malas noticias para la gente de los productores agropecuarios y los que viven en los pueblos, porque la están pasando realmente muy mal, Carlos. Sí, otra vez, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. El drama de las inundaciones. La verdad que es difícil cuando hay gente que perdió todo, que se le inundó la casa, que perdió los colchones, los muebles. Hablar de pérdidas productivas, la verdad es que pasaría en un principio a un segundo plano, pero no deja de ser importante. Por supuesto. De la siembra de soja, se van a sembrar hectáreas más, hectáreas menos, unos 20 millones y medio de hectáreas. No se pudo sembrar, se siembra ahora, octubre, noviembre, y se fue retrasando la siembra. Solo un 5% de la superficie que se tiene que sembrar se pudo sembrar. Esto es importante porque solo por retenciones, recordemos, ingresan 10.000 millones de dólares por año, corregime José Antonio. Y el trigo que está sembrado ya, que se sembró en junio, julio y se va a cosechar en diciembre, enero, dicen los informes, está un 35% de las 4 millones de hectáreas sembradas con trigo con problemas por producto de las grandes lluvias y las inundaciones. Pero vamos a compartir, si me permitís, un informe donde se mezclan un poco estas problemáticas, ¿no? La problemática de la falta de caminos, de la falta de infraestructura, de las lluvias y también, producto de la falta de infraestructura, hasta gente que perdió la vida. Vemos el informe y te cuento otras cositas muy interesantes.
La situación de los caminos rurales en este partido es similar a la de a los demás partidos de la provincia de Buenos Aires. Estamos sufriendo esta época devastada, la falta de mantenimiento. Las cunetas y las banquinas muy sucias, entonces el agua no corre. Aparte el impuesto aumentó un 300%. Te lo explicaría más detalladamente, pero si lo hago voy a llorar, ¿no? Sobre este camino hay 2 escuelas. En el mes de abril creo que tuvieron solamente 3 días de clase. En el mes de mayo otros tanto, 3 días de clase. No pudo entrar la ambulancia. Llegó la ambulancia hasta ahí y no pudo pasar. Bueno, mi viejo falleció. Tremendo, ¿eh? Ahí está, desgarradores los testimonios. Tienen 30 días, pero siguen más que vigentes. Incluso se han agudizado producto... Con las últimas tormentas. Seguro. Claro, producto de esta lluvia. Y relacionado con esto, Eduardo Bussi salió a pegarle a Daniel Scioli. Digo, estamos hablando de campo en este espacio. Dijo que se saque los botines y se ponga las botas de lluvia, dijo Bussi. Algunos dicen, bueno, Bussi le pega a Scioli porque está muy jugado con Massa y entra en esta interna que tienen los 2 candidatos. Y vinculado a Bussi, conectando todo tiene que ver con todo, el próximo jueves, ya este jueves a las 10 de la mañana, sí, en Córdoba, en la Plaza San Martín, Bussi ha convencido al resto de los presidentes de la Comisión de Enlace, es decir, a Luis Miguel Echeverre de Sociedad Rural, a Rubén Ferrero de CRA y a Carlos Gareto de Coninagro, para una jornada de protesta en Córdoba este jueves, 10 de la mañana, los 4 presidentes de la Comisión de Enlace. Alfredo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, digo, ¿cómo es esto de que 2 compañeros de la UCD, de 2 hombres de Mar del Plata y 2 cristinistas estén tan enfrentados? ¿Qué es lo que está pasando entre Echegaray y Vudú? Bueno, Alfredo, Vudú tiene varios frentes abiertos. Sí. Digamos, fuera del gobierno son muy conocidos, son muy notorios, son evidentes, en su mayoría judiciales. Tiene ya 19 causas judiciales en su contra, está siendo investigado en varias, está procesado en 2. Hay una que ya directamente tiene el visto bueno de la justicia para ir a juicio oral. O sea que la situación en el frente judicial está muy comprometida. En el frente interno también, cuando dentro del gobierno empiezan aparecer las fisuras con respecto a Vudú, empiezan a aparecer muchísimas personas dentro del gobierno de Cristina que no ven con buenos ojos a Vudú. Primero Máximo Kirchner. Acuérdense aquella escucha o aquella discusión o aquella frase en contra de Cristina, o haciéndose un poco el canchero, para decirlo de manera coloquial, con Cristina, que llegó a los oídos de Máximo y lo enfureció. Luego vino también todo lo que tenía que ver con Chicone. Máximo es un enemigo de Amado Vudú dentro del gobierno. El propio Florencio Randazzo también es un hombre que tiene muy mala relación con Amado Vudú. En algún momento Vudú acusó a Randazzo de ser el hombre que informaba el periodismo de lo que acontecía con el caso Chicone y de la suerte, el famoso no saludo de Amado Vudú dentro del gobierno. El no saludo en aquel momento, en aquel acto impresionante que se ven cara a cara y que Vudú amaba con saludarlo y que Randazzo claramente lo deja pagando en ese escenario a la vista de todos. Pero hasta ahora nadie había podido hacerle daño tanto como Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, también marplatense como Amado Vudú, también de la UCD como Amado Vudú, si se quiere, orígenes ideológicos similares, conversiones ideológicas igualmente contundentes a la hora de volverse nacionales y populares, pero viejas recelos, viejas discusiones, viejas rencillas personales que se hicieron muy visibles a partir del caso Chicone. Hay que tener el caso Chicone muy en cuenta para explicar esto que pasó ahora, que es lo último. Y digo que nadie había podido hacerle tanto daño a Vudú como Echegaray, porque tiene, por supuesto, la fuerza de la AFIP. La AFIP ahora ha descubierto a la Nación que está investigando a la empresa Action Media. En los papeles, la empresa Action Media es de José María Núñez Carmona. Sí. Así consta en la conformación societaria. Pero el propio Amado Vudú, cuando quiso acceder a una línea de crédito del Banco Macro, tuvo que reconocer que no solamente Action Media era parte del conglomerado de sus empresas, junto a Roca Argentina, WSM, Viver Chic, Embarcaciones Argentina, la empresa dueña del famoso yate que apareció en Punta del Este, no solamente pertenecía al grupo empresario de él, de Amado Vudú Action Media, sino que además comparten ganancias, comparten dividendos de esas empresas. O sea, hay parte del dinero que genera este entramado societario que tiene como cabeza el millonario José María Núñez Carmona,
que también va para el bolsillo directamente de Amado Vudú. ¿Qué es lo que está investigando la AFIP? Que esta empresa, Action Media, de Vudú, de Núñez Carmona, y también, y atención con estos nombres porque son menos conocidos pero igual de interesantes, Guido Forcieri, también procesado en el caso Chicone, ex jefe de gabinete de Vudú, ex hombre de la Argentina representando al Banco Mundial, y esta es una perlita de la cual se sabe muy poco. Eduardo El Baba de Hout, o de Jo, como lo quieran pronunciar, un amigo de la adolescencia de Mar del Plata, que le dicen El Baba justamente porque cuando habla escupe mucho, que es miembro del Consejo Societario, el grupo societario de Action Media, y además es el contador, es el perito de parte que Vudú presentó en la justicia en la causa de enriquecimiento ilícito. Este hombre que supuestamente es el que tiene que auditar, peritar en favor de Vudú todas sus declaraciones juradas para demostrar que está prolijo en los papeles, bueno, es el mismo que integra esta empresa que habría utilizado facturas truchas, esto es lo que está investigando la AFIP, por 500.000 pesos para evitar pagar sobre todo impuestos a las ganancias, que es lo que se hace cuando se utilizan facturas truchas, ¿no? Claro. Obviamente se sobreestiman los gastos para no tener que pagar este tipo de impuestos. Hay algunos antecedentes de Chegaray, también contra Amado Vudú. Recordemos, lanzaron un reporte de operaciones sospechosas cuando Núñez Carmona, socio y mejor amigo de Vudú, blanqueó con el primer blanqueo 7,2 millones de pesos. Claro. Eso fue la primera de las cuestiones. Y además le bajaron el quit de Coinal Sociedad Anónima, otra sociedad que tenían tanto Amado Vudú como José María Núñez Carmona, con las cuales tenían incluso 2 marcas comerciales. Y la última, hay que seguir de cerca también el caso Chicone, porque ahí se ve casi como en ningún lado esta interna en el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Vudú primero le echó la culpa a la AFIP por el plan de pagos que obtuvo Chicone. Claro. Rápidamente Chegaray presentó los papeles, la carta. Le dijo, le hice poner el gancho y lo presentó todo el expediente. Claro. ¿Qué dijeron después? La gente de Vudú dijo que había sido Resnick Bremer, hombre de Chegaray, claro, el responsable. Bremer está procesado en la causa Chicone. Cuando declaró Bremer, ¿qué dijo? En realidad todo es culpa de Forcieri, hombre de Vudú, claro, que también está procesado en la causa. Así que se siguen sacando chispas en el expediente Chicone, pero bueno, Chegaray ahora investiga al vice por facturas truchas. Bueno, muchísimas gracias, Diego. No se vayan, ¿eh? Vamos a conversar ahora mismo con Mario Das Neves, el ex gobernador de Chubut, y para el final una pequeña perlita, una charla íntima con Joan Manuel Serrat. Le doy mi palabra. Bueno, Mario Das Neves, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Diputado nacional, Frente Renovador de Sergio Massa y es gobernador de Chubut. Y por eso la primera pregunta tiene básicamente que ver, para que nos cuente cuáles son los aspectos más negativos, o si ve algunos positivos también, respecto de la ley de hidrocarburos. Yo creo que es un retroceso tremendo. Yo escuchaba recién, lo escuchaba a usted con Rogelio Frigerio, digamos, la falta de información, o sea, la sociedad está desinformada respecto a lo que significa y va a significar, y todo el proceso que se dio, cómo se dio. Yo el otro día cuando me tocó intervenir al cierre del debate le planteaba algo que creo que hay que reiterarlo permanentemente porque ha sido y es parte de un manejo realmente vergonzoso que hace el Estado Nacional para con las provincias, esa relación extorsiva que yo la vengo denunciando de cuando era gobernador, y que en esta cuestión relacionada al tema de la ley de hidrocarburos, que está la OFEPI, que existió un antes donde discutíamos los gobernadores consensuados, donde todo este proceso de hidrocarburos pasó por la reforma del 94, claro, artículo 124. Con Néstor Kirchner participando. Pasaron 12 años, 2006, Néstor Kirchner presidente, lleva adelante la ley corta, la famosa la ley corta, donde queda ratificado la pertenencia del recurso a las provincias. Y ahí empieza toda una historia realmente un desafío muy importante que teníamos las provincias, porque una cosa es provincia con petróleo, otra cosa es decir provincia petrolera. Claro. Nosotros tenemos provincia con petróleo, pero los recursos se los lleva toda nación. Nosotros tributábamos tremendos recursos a la nación. Se imagina que el petróleo en nuestra provincia hace más de 100 años que se explota. Y sin embargo, nosotros teníamos una comunidad, una sociedad con niveles, indicadores socioeconómicos como cualquier provincia del norte argentino. Claro, que no tenga petróleo. No teníamos gas, no teníamos gasoducto, acueducto, absolutamente nada.
Y la verdad que cuando tomamos esta decisión, que por supuesto la festejamos y mucho, con Néstor Kirchner incluido, porque él era presidente y él había padecido como gobernador. Como gobernador ese tema. Entonces, realmente a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Bueno, ahí está la autonomía que tienen las provincias, cada uno en base a su realidad, las áreas que estaban concesionadas, bueno. Y nosotros, bueno, fuimos los primeros en el país que llevamos adelante la renegociación del área de Cerro Dragón, obviamente una de las áreas más importantes del país. Nosotros podemos mostrar con los hechos, con los números, pasaron 7 años y podemos decir desde la cantidad de trabajo, 8.000 puestos de trabajo, más de 550 empresas de servicio nuevo, 488 millones de dólares más por haber negociado la provincia en el 2007. Porque nosotros negociamos, y acá hay un tema que hay que tener atención, porque ese fue uno de los puntos que todos cuestionamos la ley, nosotros negociamos de 12%, que es la regalía que ahora pusieron como tope. Sí. Como teníamos libertad, lo negociamos al 15%. Claro. Y obviamente con aporte extraordinario. Esto significó 488 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque con esa plata obviamente se llevó adelante gasoductos, acueductos, redes viales y toda la todo. Infraestructura. Y se elevó la calidad de vida de la gente. Claro. Obviamente allá el gas, el agua potable, las cloacas, todo eso son servicios que están en más de un 90%. En una provincia, obviamente, usted sabe, extendida, hace poco estuvo, claro, muy extendida. Y eso es la presencia que también se hablaba acá del Estado. Ahora, también podemos mostrar que nosotros no somos responsables del déficit energético nacional y los errores nacionales. Porque esto de que cada vez que se equivocan, y se equivocan feo, le echan la culpa a las provincias, me parece que es un verdadero... Habrá que ver cada caso en particular, pero nosotros podemos demostrar que en el periodo que nosotros hemos tenido la autonomía de manejar el recurso, hemos aumentado el 26% la reserva. Nosotros éramos tercero en reserva y pasamos a ser el primero en reserva. ¿Y eso sabe por qué? Porque en el contrato, que no es el contrato de Chevron que nunca se conoció, allá el contrato se aprobó en el Parlamento, puede entrar a la página de la legislatura de Chubut. Transparente, digamos. Y ahí se garantizó de que por cada barril que se extraía, tenía que garantizar 2, la inversión. Eso estaba por contrato. Sí, pues, señor, por contrato. Y en este nuevo... Y quiere que le diga una cosa, no cuando sabe. dicen que es cierto que no hay inversiones, en la provincia, por este contrato, al día de hoy hubo 6.245 millones de dólares de inversión. Claro, estaban obligados por contrato. Solamente en el 52% del área que corresponde a PAE. Ahora, la otra realidad es YPF. Porque a nosotros nos plantan YPF, la bandera argentina, nos hacen el relato épico y marche preso. Es así. Sí. Esto de la argentinización de YPF es una mentira, toda una mentira. Porque todo lo que pasó, el paso de YPF Resol a mano de Eskenazi, el mantener Eskenazi al frente de la gestión y permitir que toda la inversión diera lugar a permitirles que toda la ganancia la pudiera girar al exterior, esto llevó a que no haya inversión en YPF en las distintas provincias. Claro. ¿Culpa nuestra? No. Acá se le permitió. Entonces después, el gobernador nuestro, el gobernador de Santa Cruz, y después también creo que Neuquén o Mendoza, expropian unas pequeñas áreas para empezar la historia épica. Claro. ¿No? Y termina con esto del 51%. Nosotros el otro día se aprobó la ley de hidrocarburos para YPF, que no es, que lo sepa bien la gente, que no es el 100% nacional. El 51% del Estado. El 49% es lo privado. ¿Y sabe quién está ahí? Ahí está Eskenazi. Ahí está Fondos Buitre. Ahí está Slim, ahí está Soros, ahí están los fondos buitre. Entonces están haciendo un relato mentiroso de la realidad. Por supuesto que si a usted le dicen YPF, quisiera que sea de bandera nacional, que usted quiere el autoabastecimiento, por supuesto, pero lo que nosotros no vamos a permitir, lo vamos a seguir discutiendo, es que nos transfieran la ineficiencia y la muy mala toma de decisiones que ha tenido el gobierno nacional en el tema energético a las provincias, que nosotros podemos mostrarle los números, lo que hemos hecho. Pero aparte, cuando se habla de lo nacional y popular, hay no solamente esto del tope a las regalías, 12%, con lo cual lo ata de mano a uno. Y si uno tiene un área que le puede en la libre negociación con las operadoras sacar más del 12%, claro, como cualquier país del mundo, no puede. Ahora, eso sí, tope a las retenciones
a los manotazos, como se dicen en criollo, a los manotazos de la Secretaría de Comercio, Sí. acá nadie le pone, acá las retenciones, porque hay mucho más lo que recauda obviamente la nación que lo que recauda la provincia. Claro. Esto está claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esta ley de hidrocarburos que se hizo a los efectos de los no convencionales, tema vaca muerta y otros más, nosotros también tenemos 2 áreas, hay una cosa que es gravísima, que se ha soslayado y que está en el artículo 23. En el artículo 23 toca el tema ambiental. Una cosa espantosa. Es un zaraza Por lo permisiva, total, dice usted, claro, homogénea, como si... Usted se imagina, hay 10 provincias productoras de petróleo, ¿no? No todas las cuencas hídricas son iguales. Claro, cada uno tiene su Y particularidad son del las terreno. provincias las que tienen que determinar si vamos a permitir, obviamente, tal o cual inversión. Porque lo primero es el agua. Claro. Y si se unifica para abajo. Exactamente. Claro. Y lo otro, que es una barbaridad, es que se le quita a las provincias, y esto es inconstitucional, se le quita a la provincia la posibilidad, como yo le conté al principio, esto de las 550 empresas de servicio, la posibilidad de todo el empresariado local, toda la gente que obviamente genera esta actividad multiplicador por excelencia de empresa, porque a partir de ahora todo eso es imposible. Es el famoso carry. Claro. Y voy al principio, porque el otro día lo dije y se asombraron en el gobierno, ¿cómo se dio esto? Porque en la reforma de los 24, más la ley corta, se dio con consensos. Esto fue un apriete a los gobernadores. Hubo 4 gobernadores, Neuquén, Mendoza, Chubut y Río Negro, que no querían aceptarlo. Cuando vino justo el acto del programa de desendeudamiento, o casualidad, a las 4 provincias esas no lo incluyeron. Fue tremendo. Cuando un martes a la noche, antes que la presidenta viaje a ver al Papa, lo juntó a las 10 de la noche y lo hizo ir a firmar, famoso acuerdo, ¿no? Ahí, a los pocos días, apareció el acuerdo y de vuelta dentro los 4 gobiernos provinciales. Si esto no es extorsión, dígame qué es. Quedó absolutamente claro, la verdad que fue vergonzoso. Me queda poco tiempo, diputado Neves, pero no quiero dejar pasar el tema de los plazos. ¿Cómo funciona el tiempo de concesión en otras partes del mundo, en la Argentina? Eso es un tema realmente para debate. Yo no puedo decir que no excluirme del debate, porque nosotros cuando renegociamos por 20 años, y a los 20 años obviamente se verifica y podrán continuar 20 años más, pero si obviamente en el terreno, yo acá estoy diciendo que el nivel de inversión que ha hecho supera incluso al contrato, yo creo que esto es, no digo que sea relativo, yo creo que acá lo que hay que ver es el control que haga el Estado sobre las inversiones. Y esto que yo le dije, el famoso tema de por un barril que se extraiga, dos que obviamente inversiones. Porque cuando nosotros comenzamos con este tema, quedaban 5 o 6 años en el horizonte de reserva. Hoy tenemos más de 25 años de horizonte. Quiere decir que no solamente extraemos, producimos riqueza, producimos trabajo, sino que también garantizamos a futuro la continuidad. Y la última, ¿usted cree que ocurrió algo raro en la votación? Digamos, hubo algunos votos que mucha gente los ha visto medio sospechosos, estoy pensando en un legislador por Neuquén. Hubo algunas cosas sorprendentes. ¿Usted no escuchó nada o no tiene alguna sospecha de eso? ¿Le pareció que fue una votación? No me pareció de todo correcto. A ver, primero, porque lo que vengo a decir acá lo dije en la Cámara, delante de todos los diputados. Me parece una vergüenza que los diputados, sean del partido que sean, que pertenezcan a provincia productora de hidrocarburos, hayan votado esa ley. Claro. Primero eso. Sea peronista, sea radical. Tienen que defender los recursos de la provincia. Uno, por más que sea diputado nacional, uno defiende ahí porque tiene que volver toda la semana y dar la cara. Y la gente lo vota para venir a defender los intereses de la provincia. Entonces, cuando estamos, lo que teníamos más posibilidad, usted fíjese que todas las leyes últimamente están en 130, 132 votos. Sí. Que eso es uno de los motivos, no me voy a extender mucho porque sé que está... Sí. Ese es uno de los motivos por el cual están tirando leyes todos los días, porque cada vez se le hace más chico. Más chico la posibilidad, bro. El otro día, obviamente teníamos la posibilidad, y es un instrumento que también hay que decirle a la gente, que es una posibilidad en no dar quórum. A veces es una herramienta en no dar quórum. Estaba para no dar quórum, porque faltaron algunos diputados. Claro. Algunos tomaron conciencia y faltaron o estaban por ahí dando vueltas. Claro. Y de repente yo vi entrar 4, y lo digo, de Compromiso Federal de Rodríguez A. Claro. Le habilitaron el quórum. Ellos habilitaron el quórum.
Muchísimas gracias, diputado, por haber venido. Mario Das Neves. Bueno, la mirada sobre un tema tan delicado y tan importante como la ley de hidrocarburos. Le pido que no se vaya porque hay una pequeña satisfacción que me parece que vale la pena compartir. Este mano a mano, con cierta intimidad que tuvimos ahí en Radio Mitre con Joan Manuel Serrat. Lo espero a la vuelta para decirle un comentario y el saludo de despedida. Ya venimos, le doy mi palabra. Véalo. Pero te pregunto a vos, ¿cómo era ese Serrat que en Radio Barcelona, en una radio, pero en Barcelona, debutaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué cantaste? ¿Cómo fue eso? Yo no sé, pienso, yo no tengo capacidad de poder analizar exactamente cómo eran, porque es que yo me siento, si no fuera por el espejo y por los médicos... Pequeño detalle de la realidad. No tendría evidencia yo de que había mudado tanto las cosas, ¿no? También por otros detalles que tampoco es el caso comentar a las 5:30 de la tarde. Pero... no sé, pienso que si hoy estoy aquí es porque algo de toda la ilusión, de toda la energía que podía haber en aquel muchacho, pues sigue todavía existiendo. Si no, no tendría mucho sentido que me hubiera metido en una experiencia tan tremenda como es la de hacer un proyecto con 50 canciones, de las cuales hacer 31 duetos, con todo el trabajo que ha llevado hacerlo todo de nuevo, actualizarlo todo, actualizar los arreglos de acuerdo a cómo los hacemos ahora, cantar las canciones con la voz de ahora, y hacerlo todo de una forma muy personal. No ha habido ninguna intervención de una compañía disquera que se ocupara. ¿En forma independiente lo hiciste? No, independiente no, directo. ¿Directo vos? Yo llamaba a mis amigos, que son los que han colaborado en esto. Yo no he hecho un trabajo con artistas famosos con los que pudiera hacer un proyecto más vendible. Y yo he llamado a mis amigos y mis amigos me han respondido, y toda la correspondencia, absolutamente toda, desde la primera llamada telefónica al último mail, todo lo he hecho yo directamente, porque es que además me parece la única manera de hacerlo. Es decir, me sentiría como no muy tampoco, pero un poco en desacuerdo con lo que yo pienso en general de la vida, de las cosas, de los amigos, del oficio, de la música, de todas estas cosas. Bueno, estaba pensando, ¿has disfrutado esta antología desordenada que nos estás contando? Gran pregunta. Ahora disfruto. Ahora, una vez que terminas el trabajo, ¿siempre es así? Cuando componés, sufrís y después lo disfrutás. No, es que este ha sido un trabajo de una tremenda elaboración de cada una de las canciones. Tú piensas que cada una de las canciones ha habido que pensar con quién las hacía y por qué hacía aquella y no hacía otra. Es decir, yo fantaseaba en la manera que cada uno de mis compañeros tenía de cantar aquella canción y de cómo poder tomar de cada uno de ellos las mejores virtudes que se acoplaran a la canción. Claro, esto, lo ideal es que la gente lo escuche, porque claro, son cosas que hasta que no se escuchen es muy difícil poder contarlas y hacerte entender. Pero pienso que les va a gustar mucho, porque cada uno de los que han participado en esto lo han hecho desde su manera de entender la música, su manera de entender la canción, y desde la más absoluta generosidad en hacer las cosas, de alguna manera haciendo lo que querían y al tiempo dejándose llevar. Dice que es difícil expresar algunas de las cosas que ha generado desde el punto de vista musical. Hay 31 duetos. Hay algunas cosas que son absolutamente sorprendentes. Y tiene razón, Juan. Vamos a tener la posibilidad de escuchar, por ejemplo, algo que a muchos de nosotros nos sorprendió. Serrat con Calles 13. Díganme si no es algo personal. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente. Sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Bueno, es un verdadero privilegio haber tenido la posibilidad de charlar un ratito con Joan Manuel Serrat. Les agradezco mucho la participación como televidentes en este programa y les recomiendo que se queden porque ahora viene Líderes, el programa que conduce Cecilia Lucía Puig. Ella fue y trabajó fuertemente en el coloquio de ideas que se hizo en Mar del Plata, que tanta polémica despertó y que tanto material dio para el comentario. Bueno, la primera parte de este trabajo especial que ha hecho sobre el coloquio de ideas es lo que viene ahora. No se vaya. Y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.